En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, queremos dar gracias por tenernos reunidos esta mañana y estar aquí como tus hijos, alimentándonos en la fe, fortalecidos en la gracia. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Pero gracias mil por no enviarnos al infierno, sino darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Oramos por Villavicencio, donde vive Yoli, y también por nuestro país, Colombia, también por México, por toda esa situación de violencia que vivimos. También acá en Medellín ha aumentado también los homicidios, que seas tu Señor, como siempre, teniendo el control de todo. Tú no prometiste que iba a haber paz en este mundo, pero nosotros vivimos la verdadera paz que tenemos. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro. Te presentamos a todas las personas que en este momento tienen diferentes necesidades. Aquellos que han perdido sus familiares, sus bienes materiales con el invierno, aquellos que están pasando por tristezas, por depresión, aquellos que están viviendo momentos difíciles por sus adicciones, aquellos que necesitan escuchar más de Cristo y úsanos a nosotros para que podamos llevarles el mensaje de salvación. Gracias, Padre y amor, por tenernos reunidos aquí en tu nombre y que sigamos creciendo juntos en la fe. Pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a Amén. cantar este himno, noble es usted.
la bienvenida a Arthur, a Joaco, Muy buenos Ronayir. días, pastor, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Buenos días, hermano. A Joaco, Amén. Buenos días, Dios los bendiga. también Nair, buenos Bien. días. Buenos días, bendiciones para todos, para usted también, pastor. Claro que sí. Buenos días. También tenemos a Mariano y buenos días. Y Joaco ya tiene su micrófono abierto. Hola, pastor, bendiciones. Eh, Gracias, Cristal. Sí, Hay varios pastores ahí. Mariano y bienvenido. Bueno, hoy vamos a continuar estudiando, eh, el, el milagro de cómo Jesús resucitó a Lázaro. Hace 8 días hablamos de los personajes, también damos la bienvenida a Benjamín. Hace 8 días vimos pues los personajes de la historia. ¿Están viendo la Buenas noches, pantalla? hermanos. Dios la demora bendiciones. Tranquilo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, pastor. Muy bien. Entonces hablamos de Sí, Lázaro, hablamos de María, hablamos de Marta, hablamos del personaje central y de nuestra vida, de Jesucristo. Hablamos también de los discípulos y hablamos de los judíos. Hoy vamos a hablar acerca de las doctrinas. Nos trae esta enseñanza, este milagro. Y cuando estamos hablando de las doctrinas, es algo muy importante que les animo a ustedes porque es muy importante y valga la redundancia, que cuando estamos estudiando la Biblia podamos identificar cuál doctrina bíblica nos está enseñando. Por eso es que nosotros usamos como referencia el catecismo que escribió Lutero, el catecismo menor, o hay otro libro de doctrina que se llama De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y por qué los usamos de referencia? Porque nosotros, si empezamos a leer la Biblia sin conocer la doctrina, sin saber doctrina, es donde la gente va a decir, yo no entiendo nada, por eso yo no leo la Biblia. En cambio, si usted tiene en su mente, por ejemplo, como en el catecismo, que están los mandamientos, que está el credo, que está los sacramentos, está el Padre Nuestro, la oración y está el oficio de las llaves, como exhortar a otro hermano, pues usted siempre va a girar su estudio, bueno, esto que me está enseñando. Por ejemplo, si esa doctrina de la resurrección, pues está en el credo, en el tercer artículo. Creo en la resurrección de los muertos. Entonces, si nosotros identificamos o dónde estamos parados acerca de esta doctrina, pues también eso nos va a enriquecer más. No solamente esto, sino también cuando estamos estudiando el credo, en el segundo artículo hablamos de Jesucristo, que también habla de su resurrección, el segundo artículo del credo. Si ustedes hacían el libro de tal manera amó Dios al mundo, entonces está el prolegómeno, que significa la introducción, o sea, que es muy sencillo lo que enseña la introducción, que toda la doctrina es extraída de la Biblia, la fuente donde se extraído nuestra enseñanza es de la Biblia. Está la cristología, que es el estudio de Cristo, entonces de las doctrinas, vamos, de esa doctrina hablaríamos de la cristología, si estamos usando el otro libro. Está la teología, está la escatología, los últimos tiempos, y está la soteriología, que es nuestra salvación. Pero nosotros, o generalmente, la mayoría de nosotros, para preparar una clase, para poder aún preparar un sermón, usamos el catecismo, ¿cierto? Es más fácil poder explicar. Y teniendo en mente que la resurrección lo enseña el tercer artículo del credo apostólico, el segundo artículo también del credo apostólico que habla de la resurrección de Cristo, teniendo en cuenta que
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla de la resurrección, pues aprendemos que esta es una doctrina fundamental. Significa fundamental que una persona no puede ser salva si no cree en esta enseñanza. Una anécdota personal, nosotros antes de que una persona pueda tomar la Santa Cena, pues ofrecemos un curso. Y en ese tiempo, ya hoy en día el curso ha cambiado un poco, pero en ese tiempo enseñábamos saneamiento e identidad espiritual. Y ya era la última clase, porque nosotros enseñábamos primero la relación con Dios, la relación conmigo mismo, la relación con el prójimo, eran 3 clases, se llama saneamiento espiritual, luego de identidad espiritual, porque si hay una sola Biblia, porque existen tantas iglesias. Segundo, pues miramos la Iglesia Católica Romana y nosotros. La tercera, la Iglesia Reformada Evangélica y nosotros. Y la última lección, porque somos luteranos confesionales. Y una de las estudiantes me va diciendo que ella tenía muchas dudas de la resurrección, porque era la última clase, ya estábamos hablando para que ese día se confirmaran en la fe. Cuando ella va diciendo eso, pues yo le dije, no te puedes confirmar. Cuando yo le dije que no se podía confirmar en la fe, pues ella dijo, no, no, pero yo puedo cambiar de creencia, pastor. Y yo, no, es que eso no es de cambiar de creencia. Entonces, lo que yo quiero mostrar con esto es que es algo que hay que tomar muy en serio. Si esa mujer se hubiera confirmado ese día con tantas dudas, pues hay que tener cuidado. Y todo porque había visto un programa que se me escapa el nombre, de Dante, es algo así. Tiene el nombre de Dante, que es un video que habla es que del infierno. Yo nunca lo he visto, he escuchado mucho de eso, pero nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. A nosotros lo único que nos debe influenciar en nuestra fe es el estudio de la palabra, es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Y la palabra de Dios, pues hablando de las doctrinas, vamos a leer de nuevo Juan capítulo 11, el versículo 9. ¿Qué nos dice Juan 11, 9? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que andaba de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Muy bien. Entonces, aquí hablando Jesús una vez más, que Él es la luz, ¿cierto? Que ve la luz de este mundo y el que hace las cosas de noche, ¿cierto? Es a la oscuridad, en caso Jesús no. ¿Y por qué Jesús no hace las cosas en la oscuridad? Y nos puedes ayudar a leer el versículo 11. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Muy bien, entonces nosotros necesitamos saber que desde que entró el pecado al mundo, pues Adán y Eva inmediatamente no murieron. Pero si estudiamos Génesis capítulo 5, pero también Génesis capítulo 4, nos damos cuenta cómo entró la muerte al mundo en 3 sentidos. Entonces, la muerte espiritual, y acuérdense que en el momento que Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron de Dios, no estaban vivos espiritualmente. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron, y ahí eso muestra que hay muerte espiritual. Luego en el capítulo 4 vemos que había uno muerto espiritualmente, Caín, y lo vemos desde el momento que ofreció su ofrenda y porque asesinó a su hermano. Entonces, capítulo 3 4 y 5 es muy importante de Génesis para poder entender lo que es la muerte. Y aquí estamos hablando de la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Pues ser enemigo de Dios. ¿Y qué nos hace enemigos de Dios? El pecado. La otra muerte es la muerte eterna. ¿Y qué significa la muerte eterna? Ir al infierno por siempre. Entonces nosotros podemos ver cómo en el caso de Caín, a él no le preocupó morir eternamente, a él lo que le preocupó fue que no lo fueran a cobrar venganza, de que no lo fueran a matar. Entonces vemos cómo la muerte eterna, la muerte espiritual, perdón, muchas veces siempre no le presta atención
a la muerte eterna, al infierno. Por eso, casi siempre las personas que hablan de que el infierno es este mundo, pues son personas incrédulas. Y la otra muerte es la muerte física. Entonces vemos la muerte de Abel, cómo fue asesinado. Y luego cuando leemos el capítulo 5 de Génesis, que es el común denominador de ese capítulo, y murió, y murió. ¿Y qué es la muerte? Es la separación del cuerpo y del alma. También la Biblia a veces usa la palabra dormir, como lo usa aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para hablar de la muerte, ¿sí? Entonces, mi amigo Lázaro duerme. ¿Y por qué habla de dormir? Pues es muy sencilla la respuesta. Por la resurrección, por la resurrección. Y lastimosamente, y de eso nos tenemos que cuidar, es el pensamiento de los testigos de Jehová. Y tal vez él quien puede explicarnos un poquito el pensamiento de los testigos de Jehová con esta palabra dormir y la muerte. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ellos hablan de la destrucción espiritual, la destrucción total del cuerpo y del alma. Entonces ellos enseñan que usted muere y los creyentes van a un estado intermedio donde usted queda dormido esperando la segunda venida de Jesús. Lo enseñan también los agnósticos y ellos hacen referencia a eso y no creen en el infierno. Ellos dicen que el infierno fue hecho única y exclusivamente para los ángeles y que el último día serán lanzados allá. Los incrédulos será destruido totalmente el cuerpo y el alma cuando ellos mueren y los que creen en Jehová están esperando el último día del juicio, porque aún no creen en la venida de Jesús, porque ellos no creen que Jesús está en el cielo en cuerpo y alma. Ellos dicen, es más, hay doctrina, hay parte de ellos que enseñan que Jesús ya vino. Una de las últimas de ellos una fue en 1914, la otra fue en 1970 y pico, no tengo clara la fecha, y enseñan que Jesús ya vino. Entonces, ellos no creen en ese infierno, ni tampoco en la resurrección de todos los muertos. El incrédulo muere y destruye corporalmente. El creyente en Jehová va a esperar para vivir en la tierra prometida que Dios había dicho, después de esos 1000 años que ellos dicen que van a vivir acá en la tierra. Y cada uno de ellos, entre ellos hay uno que es escogido de los 12, los 12.000 que irán al cielo, solo 12.000 irán al cielo que son los elegidos de Dios, los otros quedarán acá en la tierra. Y el dormir lo enseñan ellos como ese estado intermedio de que queda la persona durmiendo ahí en un estado donde usted no se da cuenta de nada, pero cuando sea el juicio, usted será despertado para vivir en la tierra, porque si usted muere y es de los 12.000 elegidos, sí irá directamente al cielo. Entonces, gracias hermano, hay que tener cuidado. Cuando un testigo de Jehová toca la puerta de nuestra casa, le abrimos la puerta y espero pues que tengamos la madurez espiritual de Henry, poder atendernos. Sí. y es muy bueno eso que usted dice, porque, ojo, ellos no creen la resurrección corporal de Jesús. Cuando usted habla con ellos y usted les pregunta, bueno, ¿y qué opina usted de la resurrección de los muertos? Ellos decían, pero si usted no lo lleva al fondo, ellos van a ir con una sutileza y a lo último terminan diciendo que Jesús no resucitó corporalmente, cuando en la Biblia hay evidencias claras, cuando Tomás le dijo, venga, meta mis manos, cuando él le dijo, ustedes por qué se asustan, ustedes no están viendo un espíritu, no ven que tengo cuerpo y carne, pero ellos se aferran a eso, a decir que Jesús, y tienen ciertos versículos, no los vamos a mirar ahora, ciertas cosas sacadas del contexto para decir que Jesús no resucitó corporalmente o con el mismo cuerpo, y uno de esos se batan que como María no lo reconoció cuando le habló. Bueno, son innumerables cosas y hay que tener mucho cuidado. Con esta doctrina es muy sutil y si Dios no nos ha dado la capacidad, es mejor, yo aconsejo, no escucharlos porque enredan muy fácilmente y tienen mucha, pues niegan la doctrina que vamos a mirar, la resurrección de Jesús en cuerpo y alma. Vamos a checar
Juan 11, versículo 24. Juan 11, y luego el versículo 43 y 40. Juan 11, 24. Y luego el versículo 43 y 44. Dice el 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y versos 43 y 44. Me bajo, si alguien lo tiene lo puede leer. Yo bajo aquí 43 y 44. Sí. Y bueno, dice así la palabra de Dios. 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátalo y déjalo ir. Muy bien, entonces aquí en estos tres versículos vemos la doctrina de la resurrección. Y también notemos algo. Acuérdense en que siempre hay esa explicación de que necesitamos explicar un versículo o una palabra dentro del contexto. Ahorita Jesús dijo, Lázaro duerme. Ustedes ven que aquí el evangelista Juan usa la palabra que había muerto, el versículo 44. Entonces, es ahí donde ese dormir se respalda con ese otro versículo, mostrando de que si estamos hablando de la muerte física, de la separación del cuerpo y del alma. Porque el hombre tiene cuerpo y alma. Y hoy no vamos a hablar de esto, pero también hay muchas ideas de que el hombre es dividido en tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y eso también trae problemas de la doctrina. Pero esta doctrina de la resurrección es una doctrina fundamental, tanto que mire que Marta la creía. ¿Cómo ella la pudo creer? Porque el Antiguo Testamento enseñó eso. Es decir, si ustedes pueden notar, los rabí, los maestros, enseñaban acerca de la resurrección. Pues cuando ellos iban a la sinagoga, escuchaban acerca de la resurrección. Era una doctrina que tenían en el Antiguo Testamento, una doctrina que enseñaban en las sinagogas, una doctrina que el Espíritu Santo siempre ha mantenido viva. Y cuando hablamos de la resurrección, es que otra vez, después de muertos, nuestra alma se va a juntar con el cuerpo, no importa cómo quede el cuerpo, y vamos a ir en cuerpo y alma al cielo. Hay que tener mucho cuidado, porque de verdad en el catolicismo romano allá existe la prohibición de la cremación. ¿Y por qué existe la prohibición de la cremación? Por un sentido, porque ellos creen que Jesús no va a poder resucitar a alguien que haya sido cremado, que Dios no pueda resucitar. Y eso es un problema teológico grande, un problema doctrinal grande. Nosotros necesitamos tener bien claro, así como Job lo dijo, yo sé que mi Redentor vive y con esto en mis ojos he de ver a mi Señor. Entonces nosotros vamos a resucitar en cuerpo y alma y vamos a estar perfectos. Vamos a hacer van a ser unas mamacitas, las mujeres que están acá, y nosotros unos papacitos, que vamos a estar en el cielo adorando a nuestro Dios. Es una gran bendición. Henry, un versículo clave para eso es Lucas 1:37, cuando nos cuenten eso, o nos digan eso. Yo le digo, Sí. entonces para Dios era imposible reconstruir un cuerpo de unas cenizas. Hubo una persona que yo conocí, ya murió. Ella decía que cuando muriera, la cremaran y tiraran sus cenizas al río. Efectivamente, así fue. Para que Dios no pudiera volver a juntar su cuerpo, porque él nunca había vivido contento con ese cuerpo. Pero la palabra de Dios dice en Lucas 1:37, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Esa es la respuesta bíblicamente a estas personas que demuestran, no, es que Dios no podrá, pues, para que Dios no haga esto, lo prohíben por esto, no. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay. Ni el hacer nuevamente un cuerpo. La palabra de Dios dice, así lo tire al río o al mar, dice que el mar y el Hades devolverán sus muertos. No dice que los que cremaron, no, sus muertos como estén, aquellos que no encontraron, aquellos que se comieron los tiburones, los que no encontraron sin un pedazo, los que cremaron todos,
tienen que ir ante el tribunal de Dios. Así es. Vamos a leer Juan 11:25 para ver qué nos enseña. Quien desea leerlo. Yo, pastor, lo leo. Dale, Nair. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, ese yo soy, y gracias, Nair, es muy importante, porque ¿qué doctrina nos está enseñando? Que Jesús es Dios. Ese yo soy es el nombre con el cual Dios se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Bueno, ¿cómo voy a poder saber el nombre de quién voy? Y Dios le dice, dile que yo soy, es el que te envía. Y luego Juan muestra muy bien esto yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, aquí yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿qué está mostrando el Espíritu Santo en este momento? Por eso es que nosotros creemos que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, pues sabemos que en Él hay ausencia de pecado. Y sabemos por qué en Él hay ausencia del pecado, porque vino a salvarnos. Entonces, si alguien cree que los niños no tienen pecado, o si alguien cree que ya no peca, que no tiene pecado, está negando que Jesús es Dios, está negando lo que la Biblia dice, que la Biblia dice que no hay ni un justo, no es ni uno solo. Eso es lo que enseña la Biblia. El único que sí fue justo, porque la Biblia lo muestra, San Pedro enseña eso. Pedro dice, Jesucristo el justo. ¿Y por qué el justo? Porque él nunca pecó. ¿Y por qué nunca pecó? Porque él es Dios. Por eso usa el yo soy. El yo soy, hay que rayarlo. Si tienes tu Biblia ahí, yo soy la resurrección y la vida. Y aquí otra vez, ¿qué es lo que lleva al infierno? La incredulidad, no creer en Jesús. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí, ¿cuál muerte está hablando? La muerte física, la muerte física. Aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando usted y yo muramos, pues si nos creman, si hay una tumba, si hay una bóveda, una lápida, pues este sería un bonito epitafio para ponerlo ahí. ¿Sí? Jesús prometió que el que cree no está muerto, yo no estoy muerto, porque Él es la resurrección y la vida. Sí, mi hermano. En esa parte del gran yo soy también que hablaste de Éxodo 3:14, que es bueno para mostrar que Jesús es Dios, también es bueno para mostrar porque ellos como dicen que Jesús fue un ángel creado utilizando Colosenses 1:15 y 16, que es el primogénito de la creación, pero interpretan mal esta palabra primogénito allí. Entonces es bueno mostrar porque aquí cuando vemos el contexto de la zarza, él dice, y se le apareció el ángel de Jehová y después le muestra, yo soy Dios. Entonces, cuando ellos dicen que el ángel de Jehová es un ángel creado, que Jesús no es Dios, que el ángel de Jehová no es Dios, es bueno también, este contexto nos sirve exactamente para mirar eso, para mostrarles que ese ángel de Jehová es Dios. Ahora, en cuestión de que no tenemos pecado, la palabra de Dios también es clara. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y Eclesiastés 7:20 enseña, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Son textos buenos para tenerlos claros, para cuando nos salgan estas personas con estas clases de enseñanzas o preguntas. Muy bien. Entonces, es nuestra fe, nuestra creencia. Hoy estamos viendo doctrinas fundamentales. La muerte física es, o sea, el tema de la muerte es una doctrina fundamental. La resurrección es una doctrina fundamental. Jesús es Dios es una doctrina fundamental. ¿Qué nos dice Juan 11:35? Jesús lloró, dice, Sí, es uno de los versículos más más cortos cortos. de la Biblia. Con Éxodo no robarás. Sí. ¿Y qué nos enseña esto? La naturaleza humana de Jesús. ¿Y por qué es importante esto?
Es muy importante eso por un punto. Decíamos Hebreos, dice Hebreos que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Jesús fue un ser humano igual que usted y yo. Él tenía ojos, él tenía oídos, él tenía nariz, boca, manos, él tenía pies, él era un ser humano. Aquí vemos que como ser humano lloró, o sea, estaba conmovido. Y no es la primera vez que él llora. Pues yo me imagino cuando él se lamentó sobre Jerusalén, 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 cuántas veces quise, yo me imagino las lágrimas de Jesús. Yo me imagino la tristeza de Jesús. Entonces, Jesús, siendo 100% hombre, vemos cómo él vivió como nosotros, pero otra vez nunca pecó. Por eso hablamos de la doble sustitución de Cristo. Cuando hablamos de las dos naturalezas de Jesús, Él es 100% hombre, 100% Dios, también es un misterio que no podemos entender. Como en una persona está esto, eso no lo podemos entender. Los que quieren razonar con esto, con esta doctrina, es donde empiezan a batallar y decir de que no creen que María es la madre de Dios, o no creen que Dios murió en la cruz. Y empiezan a batallar con esto y a tener muchos problemas para poder mantener vivo eso. Y eso hay que tener cuidado, porque usted y yo sabemos que María es la madre de Dios, no por María, porque ahí es donde ellos se equivocan. Ellos enfocan a María, pero no enfocan lo importante. ¿Y qué es lo importante? Jesucristo. ¿Qué llamamos que María es la madre de Dios? Es porque Jesús es Dios. María, un ser mortal, al igual que usted y yo. ¿Por qué fue escogida María? Porque sí, por la gracia de Dios. Por eso fue escogida María. ¿Dónde está María en este momento? En el cielo. María está escuchando las oraciones de las personas que creen en ella. No, ella está en las fiestas del Cordero. Ella no sabe ni siquiera los problemas que está metida aquí. Ella no lo sabe. María no sabe todo ese problema que hay acá, que aún en su nombre han asesinado. Entonces, nosotros que creemos que Jesús es Dios, Jesús 100% Dios, 100% hombre, es una doctrina fundamental. Y aquí vemos el por qué Él es un 100% hombre, tener La su vacilada. naturaleza humana, porque Está versículos buenísimo. como estos muestran esos sentimientos que usted y yo tenemos. ¿Y eso qué nos anima? De que nuestro Dios es un Dios muy personal. Él nos entiende. O sea, cuando usted y yo estamos pidiéndole a Dios que nos ayude en algo, Él sabe exactamente qué es porque Él lo vivió. Nosotros creemos que Jesús no fue tentado en el desierto por el diablo, ya sabemos. Pero usted cree que Jesús no fue tentado a que mujeres lo buscaran y hacerlo caer. Él fue tentado en eso. ¿Usted cree que Jesús no fue tentado a robar? ¿Ustedes creen que Jesús no fue tentado a mentir? ¿Ustedes no creen que Jesús fue tentado a desobedecer a las autoridades? ¿Ustedes no creen que Jesús fue tentado con la codicia? ¿Ustedes no creen que Jesús fue tentado con el poder? ¿Ustedes no creen que Jesús fue tentado con los malos pensamientos? Y la lista puede seguir. Cuando usted piense en el pecado que nosotros traemos, Jesús fue tentado para que pecara de esa manera. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Nunca pecó. Es por Henry, eso que damos gracias a Dios que nuestra salvación, nuestro perdón depende de Él, no de nosotros. Sí, mi hermano. y el texto que usted citó ahora, que es Hebreos 4:15, nos da la claridad de todo lo que usted está hablando, para que lo tengamos presente. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Mire ahí, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es. Él nos entiende. Cuando nosotros pecamos es que Dios no me entiende. Él sí nos entiende muy bien. Por eso es que Él vino a este mundo. Muy bien, el último versículo, Juan 11, 41 y 42. ¿Quién desea leerlo? Buenos días a todos. Dale, Clara, bienvenida. Del Espíritu Santo.
Entonces quita la piedra donde había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al hogar, dijo, Padre, gracias te doy por haber oído. Yo sabía que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que vean que tú me has enviado. Amén. Amén. Bien. Y aquí vemos la doctrina de la oración. Recuerden que el segundo mandamiento nos enseña a que invoquemos el nombre de Dios en nuestras necesidades, en nuestras acciones de gracias. Entonces, vemos cómo Jesús, él no solamente oró dando gracias al Padre, sino que aquí vemos cómo él cumplió el segundo mandamiento por nosotros, cómo él oró perfectamente y lo hizo para que nosotros, nuestra oración, que es imperfecta. Hoy en día hay muchas batallas. ¿Cómo es la mejor manera de orar? Entonces muchos dicen, sacan un relato teológico, la mejor hora de orar son las 3, las 4 de la mañana. Yo me levanto a esa hora, yo me pongo de rodillas al lado de mi cama y empiezo a orar. Y si ese día voy a ayunar, va a ser mucho mejor, porque cuando Dios ve que nosotros oramos en medio de un ayuno, Dios más nos va a escuchar. Y empiezan a hablar de maneras de orar, pero poniéndose en ejemplos de ellos. Eso es falsa doctrina, mis hermanos. ¿Por qué Dios escucha nuestra oración? Porque solo mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y en ese contexto que habla en Timoteo, habla de la adoración, porque es legítima nuestra adoración en este momento. Aquí estamos adorando a Dios, estudiando su palabra. Aquí no estamos hablando de los chistes de la vida, no estamos hablando de la situación de los países, aquí no estamos hablando del diario vivir, no, estamos adorando a Dios, estudiando su palabra, es lo que estamos haciendo aquí. Y porque esta adoración a Dios le agrada, por Jesucristo, porque Él es nuestro mediador, Él es nuestro Señor. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, yo los invito para que ustedes puedan escribir en una hojita o en un cuaderno o en un lugar que diga qué doctrinas, qué enseñanzas me enseña este pasaje bíblico. Y aquí vemos que estas enseñanzas hacen parte o son pilares de la fe. Entonces, la resurrección de Lázaro, para concluir, no solamente muestra que Jesús tiene poder sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el pecado, porque los destruyó, sino que también que nos enseña, que nos muestra este pasaje, estas doctrinas bíblicas que sirven y son para nuestro crecimiento. Gracias por estar acá. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento de hacerlo. Algo también como para añadir es que la oración no es un medio de gracia, que lo confunden muchas veces las personas con eso. Entonces Dios me dio porque yo ayuné, porque estuve 3 días en oración. El mismo Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Todas estas cosas paganas que se hacen, como los ayunos, aquella gente que hace como el fariseo o los fariseos, orar públicamente para que los vean, no tienen ningún favor delante de Dios, porque están sin Cristo, se están haciendo más con orgullo y con ego. Y el momento de la oración, ni la oración que porque sea larga o corta es más eficaz, no. Es porque la hacemos con fe en que Dios nos escucha. Pues la palabra dice en Salmo 34:15 que los oídos del Señor de Jehová están atentos a las oraciones de los justos. Nosotros debemos de tener la seguridad de que nuestras oraciones Dios las escucha, no por largas, no por arrodillados, no por parados, pues anteriormente se postraba y no tiene nada de malo si una persona lo quiere hacer postrar haciendo, lo está haciendo por fariseo o porque siente una forma de respeto ante Dios. Y no creamos que Dios
nos va a dar algo en cuestión del perdón de nuestros pecados y la vida eterna por la oración, porque la oración no es un medio de gracia, es un medio que Dios dejó para comunicarnos con nosotros. En el, en el libro de la doctrina de Müller hay un texto muy bueno sobre la oración y hay en Academia Cristo hay un libro, La audiencia ante el rey, que es el libro de la oración, muy bueno. Entonces, es algo que debemos de tener claro en la oración, porque alguien nos puede hacer sentir mal, ay, pero es que usted no ora, mire usted cómo ora cortico. No, la oración no depende de cómo se haga ni dónde se haga, sino de mi fe y mi comunión con Dios. ¿Cuáles son los motivos para que terminemos nuestra clase con oración? ¿Qué motivos tienen para orar? Pastor, no sé si han escuchado de la tragedia que ha sucedido por acá en el estado de Texas, inundaciones grandes en donde más de 50 personas perecieron en un campamento de niñas cristianas menores de 12 años. 24 de ellas fueron arrasadas por las aguas que crecieron hasta 10 metros de agua. Subió el río y las arrasó. Es orar por las víctimas, a los que quedaron atrás. Están buscando a ver si las encuentran. Eso sucedió apenas antenoche. Am, y una tragedia grande que ha sucedido. Claro que sí. Clara, Pastor, sí, buenos días para todos. Dios los bendiga. ¿Puedo hablar? sí, claro, lo escuchamos. Pido oración por la hija de nuestra madrina de matrimonio que la atropelló un carro en Venezuela. Está bastante mal en el hospital y ya nos dice que el carro le reventó todo el fémur izquierdo. Wow. Entonces, por la pronta recuperación de ella, por favor. La Dios los hija, bendiga. Muchas gracias. ¿cómo se llama la hija? Sí, la hija de nuestra madrina. Clara, puedes escribirlo sí, lo puedes escribir en el chat, es que se escucha muy entrecortado. Muy bien. ¿Puede Yo ser sigo quién? pidiendo por mi familia, pastor. Claro que sí, Artur. Pues que Clara escriba. Vamos a ver. Bien, Elkin, entonces puedes orar. ¿Qué copió nuestra hermana que no lo veo, no entraba al chat? Ya está pidiendo por crecimiento espiritual. Listo. Amado celestial, una vez más nos da bueno, ni porque haga para merecerlo, sino porque tu Hijo Jesucristo, por su obra redentora, nos dio su entrada a tu presencia, Señor. Hoy queremos entrar, Señor, a clamarte por las familias de estas niñas de Texas, de esta catástrofe que hubo allí, Señor, de esta inundación. Te pedimos para que seas tú fortaleciendo cada una de ellas, Señor, y dándole la seguridad de que todo lo que tú haces en el mundo o permites que suceda es perfecto. De igual manera, Señor, siguiendo los desastres que hay en el mundo, especialmente también en nuestro país, Señor, para que seas tú conforme a tu voluntad guardándonos o fortaleciéndonos, Señor, si hemos de vivir uno de ellos, Señor. Dejamos la hija de la suegra de Joaquín, que tuvo este accidente en Venezuela, para que seas tú aparejando todo, Señor, conforme a tu voluntad, para que pueda recuperarse y si es de volver a Colombia también pueda regresar, Señor, y si no, permitirle conforme a tu voluntad rehacer su vida allí. Te clamamos, Señor, por nuestra vida espiritual. Todos, Señor, debemos de decir como el apóstol, ayuda a mi incredulidad, Señor. Todos los días fortalece nuestra fe, ayuda a nuestra fe, Señor. No permitas que caigamos del Señor ni de tu gracia.
Ayúdanos a estar convencidos, Señor, de las doctrinas que enseñan la Biblia, que podamos responder, yo creo, Señor, porque hemos creído lo que tú has hecho por nosotros, hemos creído lo que tú haces, hablas en tu palabra, pero no por nuestros méritos, sino porque tú nos has llevado a creer en esto. De igual manera, Señor, todos nosotros tenemos necesidades, dificultades. Tenemos también problemas espirituales porque tenemos lugares débiles donde el diablo nos ataca. Te pedimos, Señor, primero que todo, que fortalezcas nuestra vida espiritual, que nos ayudes a ser sabios en las acechanzas del diablo para poder destruir, descubrirlas y destruirlos con la guía de tu Espíritu Santo. Pero también dejamos nuestras necesidades físicas, Señor, aquellos que estemos enfermos, para que seas tú sanando conforme a tu voluntad. Aquellos que hayamos de vivir con alguna enfermedad, también, Señor, para que nos lleves a entender que tu gracia es suficiente para nosotros, Señor. Y también, Señor, dejamos cada una de las necesidades materiales que tenemos para que tú que las conoces, las estés respondiendo conforme a tu voluntad. De igual manera, Señor, dejamos en tus manos todas aquellas personas que hoy no te conocen, para que seas tú obrando, Señor, en ellas, poniendo personas idóneas que le enseñen tu santa ley, tu santo evangelio, y de esta forma puedan ser llevados a un verdadero arrepentimiento y puedan, Señor, vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y entregamos nuestros cuerpos, nuestras almas y todo lo que es nuestro en este día y esta semana que comienza, para que tu santo ángel nos guarde y el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bendita semana para todos. Gracias Dios por les estar acá. bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones.